8 de la mañana con 48 minutos. Retomamos el tema de análisis de lo que nos deja este debate, este vis a vis presidencial entre el candidato presidente Daniel Noboa y la aspirante Luisa González de Revolución Ciudadana. Ayer tuvieron el careo Andrés Obando, especialista en materia política y de análisis, nos acompaña a esta hora. Andrés, buenos días. Arranquemos. ¿Qué nos deja este debate? ¿Podemos hablar de un claro o clara ganadora de este vis a vis? Buenos días, Daniel, Joana, a todas las personas que nos están viendo. A ver, lo primero que podemos decir es que el debate fue una pelea callejera. ¿Y por qué decimos una pelea callejera? Porque hubo ataques de todo tipo. Si es que nosotros nos ponemos a analizar específicamente cuál fue el candidato que más atacó, nos vamos a dar cuenta que fue obviamente Luisa González. Daniel Noboa reaccionó también a esa lógica de ataque y de conflicto y trató de meterse también en la discusión que inclusive en algunos momentos terminó siendo personal, porque se mencionó a la familia en el caso, digamos, de Luisa González contra Daniel Noboa. Y eso fue lo que llevó una dinámica muy alejada de lo que tiene que ver con las propuestas y muy enfocada en lo que tiene que ver con los ataques. Si es que podemos hablar de un ganador, yo más bien hablaría de una perdedora. Y yo creo que Luisa González fue la perdedora precisamente por esto que estamos mencionando, que ella pasó la línea del debate cuando habló específicamente de la hija del presidente y también cuando habló de una condición de déficit de atención del presidente. Ahí fue cuando esa línea que tiene que ver con el debate, las propuestas y la política se sobrepasó por parte de la candidata y ahí fue cuando ella perdió el debate, aunque estaba muy cerrado. Tenía una lógica muy a lo Andrea González de primera vuelta de tratar de desubicar o descolocar a a su oponente del debate, que en ese caso fue ella la que fue la víctima de los ataques de Andrea González. Pero en este caso ella tenía un enfoque muy claro de ataque que sobrepasó los límites y por ese motivo fue que más bien ella terminó perdiendo el debate porque aquí se dio un efecto boomerang. ¿Cuál es el efecto boomerang? Cuando en política un candidato trata de atacar a otro, pero el ataque sale mal y se le devuelve y queda mal con las audiencias la persona que atacó. Andrés, habrá que pensar en replantearse el formato precisamente del debate para que finalmente el resultado sea que ganó el pueblo ecuatoriano al conocer las propuestas de los candidatos, porque a pesar de haber colocado en este debate preguntas cerradas de sí o no para que no se den las vueltas, que generalmente pasa, finalmente el votante se quedó con la intención de conocer las propuestas. Nos quedamos con quién es el más corrupto, pero no quién es el que tiene un mejor plan de gobierno. Habrá que replantearse este formato para que entonces sí podamos obligar a los candidatos a contarnos de qué manera trabajarán, de dónde sacarán el dinero, por ejemplo, para los bonos para Fuerzas Armadas, para los bonos para los 100.000 emprendedores, de dónde sacarán ese dinero, el cómo lo van a hacer, porque hasta ahora, pues 2 horas después, no tenemos clara la idea. Sí, a ver, el formato, más que el formato, es una cuestión de la cultura política, porque nosotros hemos tenido formatos de todo tipo. El CNE en esto ha ido experimentando muchísimo, cambiando de diferentes maneras. La innovación de ayer fue exactamente lo que menciona Joana de las respuestas cerradas de sí o no. Pero más que un problema del formato, es un problema de la cultura política y dentro de la cultura política de la polarización, porque ayer fue un debate polarizado. En una manera que yo sugiero siempre analizar el debate es desde la comunicación estratégica. La comunicación estratégica se enfoca en mensajes y en públicos. Hay que ver a quién le estaban hablando los candidatos. Luisa González le terminó hablando al correísmo y Daniel Noboa le terminó hablando al anticorreísmo, es decir, se mantuvieron en la polarización. Y fueron a buscar, la pregunta es, ¿fueron a buscar los votos que les hacen falta? Tal vez no, porque las personas indecisas que vieron el debate, más bien se alejaron de esta dinámica de conflicto y de no hablar de propuestas. ¿Y eso qué puede generar? Que primero aumente el voto nulo o que en su defecto las personas continúen con esa indecisión que es muy probable que pase hasta inclusive el momento de ir a la votación enfrente de la papeleta. Entonces,
el formato no es tanto el problema, esa es una primera conclusión. Y de ahí en adelante, de si es que podían haberse enfocado mucho más en las propuestas, lo hicieron, pero en pasajes muy pequeños. Luisa González se sentía muy cómoda cuando cuestionaba algunas decisiones que ha tomado el gobierno y hasta ahí la confrontación le funcionaba. Del lado del presidente, él se sentía muy cómodo respondiendo a las preguntas, no entrando en la confrontación. Su entorno cómodo era responder a las preguntas porque ahí tomaba el papel de presidente de gestión, que es la gran diferencia y la gran ventaja que tiene frente a Luisa González. Sin embargo, cuando empezaba la confrontación, el presidente ahí le iba mal, porque ese no es su entorno. El entorno del presidente puede ser atacar, pero no de frente a frente. Nosotros nos hemos dado cuenta que el presidente ha dado muchas declaraciones violentas, pero cuando está en un cara a cara, frente a frente, no se siente cómodo. Y eso se vio mucho en el debate ayer. Y ahí uno se pregunta, ya aterrizando en los temas más allá de los fans, aplaudiendo los golpes que se dieron mediáticamente hablando, uno se preguntará, por ejemplo, ¿qué nos queda en un eje importantísimo como el de la gobernabilidad? Ambos candidatos rehuyeron a responder si es que en algún momento podrían sentarse con la otra bancada para, por ejemplo, sacar adelante proyectos en la Asamblea Nacional. ¿Nos quedan debiendo en eso ambos candidatos, Andrés? Ya nos dijeron un mensaje muy claro, Daniel, que va a haber una polarización total, va a haber una lucha de poderes en la Asamblea. Luisa González, más o menos, los mensajes fueron, le voy a apoyar, pero no en esto, le voy a apoyar, pero no en esto, que es básicamente el 90% de lo que hace el presidente. Y el presidente igual, por su lógica de estar del lado del segmento anticorreísta, tampoco se va a poner a dialogar con Luisa González. Entonces, lo que nosotros podemos esperar es una asamblea igual o peor a la que hemos tenido en términos de confrontación y de polarización. Es decir, que va a haber un bloqueo para el presidente que llegue, sea Daniel Noboa o sea Luisa González. Para cualquiera de los dos van a tener un bloqueo. Y más allá de eso también es, en el eje de gobernabilidad nos dimos cuenta que no va a haber gobernabilidad. En el eje de seguridad nos vamos a dar cuenta, o nos dimos cuenta, o intuimos que los dos candidatos están en unas organizaciones que tienen que ver con el crimen organizado porque los dos se acusaron de esa manera. Entonces, más bien los ejes sirvieron para darnos cuenta que estamos en una situación compleja como país y al parecer los candidatos no nos dan soluciones. ¿Y crees, tal vez Andrés, que ese fue precisamente uno de los errores que cometieron ambos candidatos, el dejar de lado las propuestas, que era lo más importante, el propósito principal del debate, y vimos también otros errores en comunicación no verbal, por ejemplo, estas risas burlonas, este nerviosismo tal vez, las hojas que se caían de la candidata, ¿son errores que se traducen en menos votos? A ver, sobre la primera parte, a ver si nosotros nos podemos analizar en específicamente la parte de la comunicación no verbal, empezó desde que se dieron el apretón de manos. Luisa González ya dijo cómo iba a ser todo su debate cuando ni siquiera le regresó a ver al presidente. De ahí el presidente en todos los espacios que hablaba cuando lo hacía, no manejaba una comunicación no verbal muy adecuada, inclusive cuando estaba callado solo miraba para abajo. Más bien Luisa González sí estaba preparada en la comunicación no verbal para poder transmitir esos mensajes de efusividad, inclusive con sus manos. Entonces, eso para que se traduzca a los votos hay que ver, porque ¿cuál es la estrategia de cada uno? Y nosotros de nuevo vamos a la comunicación estratégica. El objetivo del presidente parece que fue hablarle al anticorreísmo, lo logró. Entonces, para él su estrategia tal vez está considerada como cumplida. Para Luisa González también, atacar al presidente, ese fue su objetivo. Y lo cumplió, pero dentro del enfoque que es fuera de la polarización, que son los votos indecisos, que son donde están los que necesitan para llegar a la presidencia, es muy probablemente que ninguno de los dos haya logrado un gran impacto que realmente le sirva. Entonces aquí viene la pregunta de cuál era realmente su objetivo, y si es que su objetivo era afianzar su polarización, pues fue un muy mal objetivo escogido por los dos candidatos. 8 de la mañana con 59 minutos. Queremos agradecerle a Andrés Obando, analista político, nos deja claro. Acá difícilmente podemos hablar de un ganador o ganadora. El país perdió,
perdió la oportunidad de escuchar propuestas claras y lo que le ofrecieron fue un show que nuestro analista, nuestro invitado, ha calificado como una pelea callejera. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Daniel. Gracias, Giovanna. Que tengan un buen día todos. Excelente resto de jornada para nuestro invitado y también para ustedes. Finalizamos aquí esta emisión correspondiente a este lunes 24 de marzo de 2025. Johan. Gracias por habernos acompañado. Seguiremos revisando a lo largo de la semana el debate, las declaraciones, las propuestas, porque es muy importante que ustedes en estos momentos decidan bien informados. Por favor, además de las redes sociales, busquen canales oficiales, busquen expertos que les puedan dar mayor data. Gracias por acompañarnos nuevamente. Excelente día para todos.